Australia es un paraíso lleno de playas, paisajes únicos y vida salvaje, pero detrás de esa belleza natural se esconde uno de los ecosistemas más peligrosos del planeta, desde el diminuto pulpo de anillos azules, capaz de matar en minutos, hasta la temida serpiente taipán, cuyo veneno podría acabar con decenas de personas con una sola mordida. Hoy descubrirás a los 10 animales más peligrosos de Australia, criaturas tan letales que harán que pienses 2 veces antes de acercarte a ellas. Yo soy Monotops, comencemos. Desde las profundidades del océano nos encontramos con este increíble animal, la mantarraya de cola corta. El color de su cuerpo por lo general es gris o negro oscuro, y su tamaño promedio es de al menos unos 430 centímetros desde la punta de un ala hacia la otra. Es realmente muy intimidante con ese tamaño prominente. Su alimentación se basa en plancton, también peces pequeños, camarones y calamares de lecho marino. Su rasgo más característico es ese aguijón que está ubicado en su cola. Si ves detenidamente te darás cuenta que su aguijón está compuesto por unas microespinas, las cuales facilitan que este animal pueda traspasar con facilidad el tejido de sus víctimas, además que suministra un potente veneno que causa un dolor agonizante. Aunque ellas naturalmente son dóciles, si se sienten amenazadas o invade su espacio, no lo pensará 2 veces en atacarte. Así como en una ocasión le llegó a pasar al actor e investigador australiano Stephen Irwin, principalmente porque ese ataque fue dirigido al pecho, causándole un paro cardíaco a los 14 segundos. Continuamos el top con el tiburón toro. Esta especie es la que se exhibe comúnmente en acuarios debido a su aspecto y temperamento. A diferencia del tiburón sarda, este solo vive en agua salada, generalmente cerca de fondos arenosos de la plataforma continental. Posee un cuerpo macizo, con 2 aletas dorsales grandes y a menudo pequeñas manchas oscuras. Destaca por sus dientes afilados, largos y delgados, que sobresalen incluso con la boca cerrada, lo que le da un aspecto temible. Es la única especie de tiburón conocida que puede tragar aire y almacenarlo en su estómago para regular su flotabilidad y permanecer inmóvil en el agua. Es un nadador migratorio y más activo al atardecer y durante la noche. No es un animal de fiarse y en Australia no ha ocurrido un sinnúmero de ataques provenientes de él. Continuando por esas hermosas tierras nos encontramos con este pequeño amigo, el sapo de las cañas, o popularmente llamado sapo marino. Pertenece a la familia de las Buphodomidae y es originalmente nativo de América Central y de América del Sur. Este sapo fue introducido en Australia por allá en el año 1935 para erradicar una plaga de chinches de la caña. Y según la historia, se introdujeron unos 110 ejemplares. Desde entonces se ha reproducido desmesuradamente, ya que no tiene un depredador natural que pueda cazar. Es por eso que este pertenece a una de las 100 especies invasoras sin regulación que encabeza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El veneno de este animal es expulsado a través de sus glándulas paratoides, que se ubican detrás de sus ojos y encima de su espalda. Este veneno lleva el nombre de bufotoxina y es liberado cuando el sapo se siente amenazado y puede matar a cualquier especie de animales y humanos. Así que ya te la sabes, si lo ves, ni se te ocurra tocarlo. ¿O te arrepentirás? Ahora llegó el momento de hablarte de un diminuto animal que reside en las aguas de todo el terreno australiano. Este es el caracol cono. Pero que su apariencia no te engañe, pues resulta que este también es uno de los más peligrosos de este top. Y hablo en serio cuando te digo que el caracol como tiene la picadura más venenosa entre todos los demás caracoles del fondo oceánico. Y es que tan letal es que ha llegado a acabar con la vida de al menos unos 30 humanos. Esto se debe a que está compuesto por múltiples tipos de toxinas que juntas causan una reacción en cadena dentro de nuestro organismo. Todas estas son expulsadas por medio de su rádula. Tiene forma de una aguja o de un arpón que sale de su cuerpo al momento de atacar. También he de decirte que no existe ningún tipo de antídoto que te salve la vida una vez que ya te picó. La única solución sería intervenir vía intravenosa con un suero especial que solo se encuentra en hospitales autorizados. Así que ya sabes, ten mucho cuidado al nadar en estas aguas. El cocodrilo marino es el reptil más grande del mundo. Los machos adultos son gigantes, superando los 6 metros de longitud y pesando más de 1000 kilogramos. Se encuentra en el sudeste asiático y el norte de Australia. Es un superdepredador y cazador oportunista. Ataca y consume cualquier cosa, desde peces y aves hasta grandes mamíferos como búfalos y jabalíes.
Utiliza la temida técnica del rodillo de la muerte para destrozar a sus presas grandes. Pueden vivir hasta 100 años. En resumen, el cocodrilo marino es un fósil viviente colosal, perfectamente adaptado para dominar tanto el agua dulce como la salada, siendo el máximo depredador en sus pantanos y estuarios también. Pueden permanecer sumergidos por un tiempo considerable, hasta 2 horas, ralentizando su ritmo cardíaco y metabolismo, y posee la mordida más potente registrada en el reino animal. Ya que andamos cerca del mar australiano, es hora de hablar de este curioso amigo, el pez piedra. Se confunde perfectamente en el lecho marino, siendo idéntico al entorno pedregoso que lo rodea. Este es un método que él usa para camuflarse y tener éxito en la caza de su comida y no ser encontrado muy fácil por turistas. Su principal comida son los peces pequeños que deambulan por estas frías aguas de Australia. Ahora hablaremos un poco acerca de lo peligroso que puede llegar a ser para los seres humanos. Y es que su principal método de defensa son unas filosas y puntiagudas espinas que sobresalen de su espalda. Así que si por alguna razón tienes ganas de caminar por los hermosos arrecifes de coral, será mejor que lo hagas con el equipo adecuado, si no quieras terminar letalmente envenenado por este pez, ya que la cantidad de veneno que expulsa es capaz de paralizar el sistema nervioso de un humano en apenas 10 minutos, además de causar un dolor agudo en el pecho y, finalmente, en el corazón. Esta es una de las serpientes más letales del noroeste de Australia y alrededor de todo el mundo. Su cuerpo no es muy grande, pero es bastante robusta y su cabeza tiene forma de una pera puntiaguda, dando mucho miedo con solo verla. La víbora de la muerte posee un color naranjoso con marrón en todo su cuerpo. Simon Marick es un gran investigador del Museo de Historia Natural de Londres, el cual explica que reconocieron como una especie nueva a la víbora de la muerte de Kimberley al momento de hacer análisis biogenéticos y ver que no coincidía con las antes estudiadas. Su nombre se le dio gracias a que fue en la zona de Kimberley que se descubrió esta mortal serpiente. Continuamos el top con esta que es la araña más peligrosa de Sydney, la famosa araña de cola de embudo. A menudo se le ve en esta ciudad y sus alrededores, y es la responsable de causar una de las mordeduras más dolorosas e infecciosas, y a veces puede llegar a ocasionar la muerte. Seguramente en tu hogar o en tu barrio has visto pequeñas arañas que comen insectos y mosquitos, pero no son nada comparadas con este monstruo de 8 patas. También debes saber que el veneno de esta araña está compuesta por un químico llamado atracotoxina, el cual ataca las células, lo que resulta en convulsiones, alucinaciones y un dolor muy fuerte en la zona afectada. Ten cuidado con tus familiares y mascotas porque esta araña sin dudas es de las más letales del top. La serpiente que ves en pantalla es la serpiente taipan y tiene el récord mundial por ser la más venenosa sobre la faz de la Tierra. Cada mordida es capaz de llegar a matar hasta 125 personas o 253,000 ratones adultos. ¿Sabes a qué se debe esto? Pues bueno, el veneno de esta serpiente es de 200 a 300 veces más letal que el de una serpiente de cascabel y 60 veces más dañina que el de la cobra. Además que es capaz de matar a un ser humano en tan solo 30 minutos. Así que ya sabes, si vives en Australia o tienes pensado viajar ahí, ten mucho cuidado con esta serpiente. Nuevamente regresamos al mar australiano para mostrarte este genial ser viviente. Esta es la medusa de caja, o popularmente llamada avispa de mar. Pertenece al género de las Chirodropidae y únicamente vive en las costas del mar de Australia. Y es una de las especies más venenosas de todo el mundo. Generalmente tienen forma cuadrada o de caja, y de ella sobresalen unos 60 tentáculos aproximadamente, que son muy delgados y brillan en la oscuridad, pero que su pequeño tamaño no te haga confiarte, ya que si solo uno de los 60 llega a tocarte, comenzarás a sentir un dolor extremadamente agudo y profundo, sintiendo calor, calambres y múltiples toques eléctricos. Si la picadura fue muy fuerte y el veneno llega a entrar en grandes cantidades al sistema, es probable que comiences a sentir un shock neurológico y, simultáneo a eso, una taquicardia aguda, que las posibilidades que sobreviva será de 1 en 1000. Si este top te está sorprendiendo, el siguiente que haga te dejará con la boca abierta, así que no olvides suscribirte. Esta serpiente llamada serpiente marrón ostenta el título de ser la segunda serpiente más venenosa del mundo después de la taipán. Es nativa de la costa este de Australia y es el reptil que más muertes ha causado en todo ese territorio. A esta venenosa amiga le gusta salir de casa durante el día, desde las 5 am hasta las 7 pm. Después de ese horario, se refugia en su madriguera hasta el siguiente día.
Según relatos, cuando ella se siente amenazada, se alza sobre su abdomen y crea una forma de S con su cuerpo, logrando parecer más grande e intimidante cuando se siente en peligro. Y es la más letal y cazadora del género Pseudomaja, siendo unas 12 veces más venenosa que la famosa serpiente cobra india Naya Naya. El veneno de esta víbora actúa lentamente, pero al pasar de unos días y no se atiende, resultará en una inminente muerte cardiorrespiratoria. Regresamos nuevamente al océano australiano para conocer a este sujeto, el pulpo de anillos azules, que vive en los inmensos y majestuosos arrecifes de coral. Este es un molusco cefalópodo que puede medir máximo un tamaño de 2 pelotas de golf, aproximadamente. Ahora bien, si eres tan desafortunado de tocar o que por accidente toques sus anillos, pues estarás en graves problemas, ya que no existe a día de hoy un antídoto para contrarrestar el veneno de este animal. La sustancia química activa de este veneno seguramente la has escuchado en algún lugar. Es la famosa tetradotoxina, la cual interfiere en los canales de sodio en todo el cuerpo, lo que resulta en una parálisis inminente en pulmones, cerebro y corazón. Este veneno existe gracias a la presencia de bacterias que rodean los anillos de este pulpo. Sin duda alguna, su belleza es equivalente a su nivel de peligrosidad. ¿No lo crees? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por ver.